Bien, estamos aquí de nuevo con la intención de buscar cerrar este primer capítulo de Tomás con la segunda parte que se llama esencia. En principio hemos visto que la esencia se encuentra tanto en el mundo de las cosas y se encuentra con el nombre que le da Tomás en el mundo del pensamiento, llamado intenciones lógicas, en este caso las 10, lo que son 10 categorías para Aristóteles o 10 predicamentos lógicas son los 10 géneros. Y hemos dicho que al decir 10 géneros, se nos está ubicando en el mundo de las ideas, en el mundo de los conceptos, en el mundo del pensamiento. Entonces, según decíamos, como aquello por lo que una cosa se constituye en su propio género o especie, es lo que significamos por medio de la definición que indica qué es la cosa. Eso es porque cada cosa se ordena en uno de esos 10 géneros, significando el qué es, no por el nombre propio que tiene, sino por el nombre común. De ahí que el nombre de esencia se cambie por los filósofos por el nombre de cuididad. Fíjense que con eso da el salto a la mente, porque es la mente la que pregunta qué es la cosa, mientras que me ha dicho que los géneros y las especies lo ha puesto, no están en las cosas, son categorías, son accidentes de la mente, pero ahora mismo lo ha ubicado en el mundo de las cosas, en el mundo de los entes aristotélicos. Y ha puesto el nombre de cuididad. Entonces ahí tenemos la esencia, tiene el nombre de cuididad. Y esto es lo que el filósofo llama con frecuencia en el libro séptimo de la metafísica, aquello que era el ser. Esto es aquello por lo que una cosa es lo que es, la identidad, ¿verdad? ¿Qué es Sócrates? Un hombre. Cualquier cosa que tú preguntes, ¿qué es? Ese que te va a llevar a la esencia de entrada, no te va a llevar a los atributos, a los accidentes, sino que te va a llevar a aquello que es el ser en cada cosa, aquello que lo identifica, lo que la mente, el entendimiento busca después de la pregunta que le hemos llamado cuidad en el primer momento. Se llama también forma. Fíjense que aquí hemos dicho que eran 3 palabras, ¿verdad? La palabra, yo dije esencia, la palabra cuidad, la palabra forma, cuando entramos por definición, y la palabra naturaleza. Hemos visto la palabra cuidad, que se ubica en la mente, realmente dentro del primer modo. Hemos visto la palabra géneros, 10 géneros, que tal vez no sea la más adecuada, pero por lo menos para ubicarlo, si la vemos a nivel mental, sería, propiamente hablando, cuidad. Después ahora nos dice forma. Vamos a ver qué nos dice Tomás de la forma. Dice, se llama también forma, en cuanto que por la forma se significa la perfección y certeza de cualquier cosa. Como dice Avicena en el libro segundo de la metafísica, dice perfección y certeza, ¿no? O sea, cuando se habla de perfección, se está hablando de las, ¿cómo se llamaría? Las cosas son perfectas por el nivel de nobleza o de ser, que en el proceso de desarrollo, en el proceso, digamos, hoy diríamos de evolución. Entonces, ¿qué es lo que evoluciona? ¿Qué es lo que se perfecciona? Y certeza, porque cuando hablamos, caemos en lo cierto, ¿no? O sea, perfección porque está en el mundo de las cosas y certeza porque está en el mundo del entendimiento. Y la certeza implica el que estoy en lo cierto, el que lo que digo es acierto, es como tirar una flecha y dar en el blanco. O sea que se corresponde tanto el dicho con los hechos. Se llama también con otro nombre, el nombre de naturaleza. Sería, creo que ya este es el tercer, creo que este es el último nombre que él utiliza para la palabra esencia. El nombre de cuidad, primero el nombre de géneros, que lo puso en los objetos, el nombre de cuidad, que lo puso en la mente del hombre,
el nombre de forma, que lo puso en las dos partes, como certeza, y ahora el nombre de naturaleza. Se llama también con el nombre de naturaleza, tomando la naturaleza según el primero de aquellos cuatro sentidos que Boecio indica en el de Abus Naturis, según que a saber se dice que la naturaleza es aquello que puede comprenderse de alguna manera por el entendimiento, pues la cosa no es inteligible sino por su definición y esencia. Dice, o sea, aquí interesante, Tomás de Aquino aquí se llenó de autores para hablar del concepto de la esencia como naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza? Tu naturaleza es una naturaleza humana, tú eres un hombre. Entonces caemos en la esencia. Entonces aquello por lo que se dice de alguna manera que una cosa se entiende, que sería la inteligibilidad. Eso es muy platónico, ¿verdad? Una cosa es inteligible por su esencia o por su naturaleza. Dice el filósofo en el libro quinto de la metafísica que toda sustancia es naturaleza. Las cosas son inteligibles por su propia naturaleza o por su esencia. El nombre de naturaleza, tomado en este sentido, parece significar la esencia de la cosa, de lo que estamos viendo desde el principio, que hay tres tipos de hablar la esencia. La esencia en tanto que cualidad, cuatro. La esencia en tanto que géneros, Tomás de Aquino la ubica en el primer ente en las cosas. El segundo, cuididad, Tomás de Aquino la ubica en la mente. Tercero, forma, en cuanto que indica perfección o certeza, se ubica en las dos partes, en la mente y en la realidad. Y por último, naturaleza, de la cual no has dicho, no has destacado el concepto de inteligibilidad, pero en principio dice el nombre de naturaleza tomado en este sentido parece significar la esencia de la cosa. Veámoslo. En cuanto tiene ordenación, tiene orden u ordenación a la propia operación de las cosas. ¿Qué significa eso? Las cosas que nacen tienen su propio movimiento de crecimiento. Un árbol crece, nace y crece. Una piedra es natural, un árbol es natural, es como que tiene su propia evolución. No es el hombre quien convierte la piedra en piedra, ni convierte la semilla en árbol. El hombre crea una casa, pero no crea una piedra, no crea un árbol. Entonces, la naturaleza es aquello que nace y crece, ¿no? Aquello que evoluciona, que es principio de su propio movimiento. Aquí dice aquello que tiene orden a la propia operación de la cosa, puesto que nada está privado de una operación propia. Entonces, naturaleza sería aquello que es principio de su propio movimiento, como diría Aristóteles, o Tomás aquí lo dice con otros términos, pero al final es lo mismo, lo que tiene una ordenación propia. El nombre de cuididad, sin embargo, se toma de aquello que se significa por la definición, se ubica en la mente, ¿no? Y la esencia indica que en ella y por ella la cosa tiene existencia. Visto como naturaleza, se ubica en la realidad. Pero bien, aunque la esencia se ubica tanto en las cosas como forma, o en la mente como cuididad, o como se llama, como géneros, prioritariamente la esencia es la identidad de las cosas, por la cual las cosas se ordenan en distintos géneros y en distintas especies, por las cuales las cosas tienen un nombre común al cual se le identifica y se le engaveta o se le clasifica en una de los 10 géneros o las 10 categorías. Salimos del capítulo primero para descanso de ustedes y pasamos al capítulo segundo. Pasamos a la página, esto no tiene página este folleto mío, pero bueno, sería la página 33, propiamente hablando. La parte introductoria del capítulo 2 nos dice, muestra que la esencia se dice propiamente de las sustancias. Recuerden que sustancias son las cosas de este mundo. Y de modo relativo a los accidentes, lo cual significa que se va a hablar preferiblemente
de la sustancia, la identidad de la sustancia y las identidades segundas. Son accidente y sustancia. Si la vemos en la mente, si la vemos en el lenguaje, son las 10 categorías. La sustancia y la esencia, si la vemos en la mente, son los 10 géneros. Ahora, si lo vemos en el mundo de las cosas, son sustancia y accidente. En otras palabras, la estamos ubicando dentro del mundo del primer modo, en el mundo de las cosas. En la esencia de las sustancias simples son más nobles que las esencias de la sustancia compuesta. La esencia de Dios es más noble que las esencias de los ángeles, alma y demonio. La esencia de los ángeles, alma y demonio son más nobles que las esencias de de los minerales, los vegetales, los animales y el hombre, que están compuestos de materia. La esencia de la sustancia compuesta no es ni materia, sola materia, ni forma, sola forma, ni una relación entre ellas, algo sobreañadido, un compuesto sobreañadido, ni una relación entre ellas, ni tampoco un compuesto sobreañadido, un compuesto que le venga de afuera, algo así como un accidente compuesto, sino el mismo compuesto de materia y forma, claro, el mismo compuesto. La esencia es la cosa en tanto su identidad y su existencia, el mismo compuesto, más la materia que entra en la definición de la sustancia compuesta, porque hemos dicho que la esencia no solamente está en la realidad, también está en la mente. ¿Cómo va a estar en la mente si en nuestra mente no entra la materia? Porque si yo conozco a Sócrates, no es que Sócrates, en tanto que conocido como materia, ¿cómo se le llama? Materia, como, ¿qué nombre se le pondría a ese tipo de materia? Esa materia física. La materia física de Sócrates no es la que está en mi mente. Claro, la materia física de Sócrates es la que está en mi mente como referencia en el espacio compartido. Está dentro de mi mente noxiológica, pero no está dentro de la mente como mediaciones. En mi mente como mediaciones lo que hay son imágenes en la conciencia sensitiva e ideas en la conciencia intelectiva. En mis pensamientos no está la realidad conocida como objeto, sino que está la realidad conocida como mediación. En mi mente, en ese espacio intermedio que entre el sujeto y el objeto, lo que hay son aprendizajes. Aprendizajes entendidos como mediaciones desde las cuales yo señalo y conozco la realidad. Y en ese espacio mental hay esencias. No son las esencias físicas, pero sí hay esencias y hay materia y forma. Traten de ir viendo esto. ¿Dónde está el compuesto de materia y forma? ¿En las esencias intramentales o en las esencias extramentales? Bueno, la respuesta es que hay materia y forma tanto dentro de las esencias intramentales como fuera de la mente en las esencias extramentales. En otras palabras, ¿dónde está el compuesto? ¿En las mediaciones o en los objetos del espacio compartido? Bueno, el compuesto de materia y forma está en las dos partes. Está tanto en las mediaciones, intramentales, utilizadas por el conocedor para conocer y referir la realidad, y desde la cual conoce la realidad, como los objetos signados y conocidos en el mundo de las cosas, en el mundo de la objetividad. Entonces, ¿cómo, profe, usted dice que hay materia en el mundo de las mediaciones, en el mundo intramental, si usted ha dicho
que no puede haber materia en la mente. Bueno, no hay materia física, pero hay materia conceptual. Entonces fíjense que hay un compuesto. Entonces fíjense que aquí no estamos hablando del compuesto que señalábamos al principio de la clase con la pregunta que me hicieron, al compuesto de San Agustín, de que hay una composición de esencia y existencia en los ángeles. No, porque esas sustancias son sustancias reales del plano de la realidad, del espacio de la realidad. Lo que estamos hablando es del plano intramental, del plano de las mediaciones, que mueren con la muerte del sujeto. Si yo muero, se mueren mis ideas, mis pensamientos, y con la muerte de mis ideas y mis pensamientos se acaban las mediaciones. Si no las supongo que permanecen en el otro mundo, que yo sigo conociendo, si no las supongo así como que tú te mueres del todo, pues lógicamente se tienen que morir tus propias ideas, tus propios pensamientos, y en ese sentido, el mundo de las mediaciones que tú utilizas para conocer la realidad, que es un mundo compuesto también de materia y forma, es lo que estamos diciendo, que hay materia en la mente, no materia física, porque si a mí me hacen una operación en la cabeza para encontrar lo que yo estoy pensando, no lo van a encontrar porque mis pensamientos no son materiales, mis pensamientos no ocupan espacio. Entonces, ¿cómo es que son materiales sin ser materiales? Entonces, estamos hablando de una materia no del plano objetivo, no del plano real, sino del plano de las mediaciones. Estamos hablando de una materia conceptual. También otro nombre que utilizamos es el nombre de materia lógica. Materia lógica o materia conceptual. Recuerden que un ángel, si lo vemos como materia agustinamente hablando, es material, pero es material en el plano real, no materia física, sino materia inmaterial o materia espiritual. Pero en este caso no estamos hablando de materia sustancial, ya sea angelical o ya sea, digamos, no espiritual material. Estamos hablando, sí, voy allá, estamos hablando de la materia conceptual o de la materia lógica. Pregunta, vamos a ver. Profesor, me gustaría que me aclare eso, lo que usted dice ahí, que estamos hablando de una materia, entonces de una materia, o sea, usted dice que es inmaterial, entonces si es materia, ¿cómo es eso? ¿Qué es inmaterial? Explíqueme eso, no entendí bien ahí. Bueno, el texto se va a expresar a varias materias, ¿no? Estamos aquí hablando de varias materias. Entonces, una cosa es la materia que está en las mediaciones, en las ideas, que le hemos llamado inmateriales porque no ocupa espacio. Otra cosa es la materia que significa simplemente composición, por estar creada, composición de esencia y existencia en San Agustín, que esa no la vamos a tratar en esta clase, ni la trata Tomás de Aquino, ni la encontramos en Aristóteles. Esa materia la encontramos en San Agustín, que sería que los ángeles son materiales por ser compuestos, las almas son materiales por ser compuestas, el alma humana es material por ser compuesta, no de materia, sino de esencia y existencia. Es compuesta de frente a la simplicidad de Dios. Entonces, el término materia aquí tiene otro significado. Esa materia de la que nos habla San Agustín, estamos hablando de sustancia, no estamos hablando de mediaciones, no estamos hablando de conceptos cuando hablamos de San Agustín, no estamos hablando de pensamientos humanos cuando hablamos de San Agustín. En ese sentido, es una materia real, que aunque yo me muera, sigue estando ahí en la creación de los ángeles, en la creación de los demonios, en la creación de las almas humanas. Olvidémonos de esa materia, que es la materia real, angelical y de las sustancias simples, que cabría ahí aquello de que son inmateriales,
físicamente hablando, pero son materiales inmaterialmente hablando o no físicamente hablando. Bien, el otro ámbito de la materia inmaterial sería el que nos interesa explicar a nosotros, son el espacio de las mediaciones. Cuando yo pienso que tú eres un seminarista, para yo decir que tú eres un seminarista tengo que pensarlo. Entonces, una cosa es el seminarista de la referencia, del plano objetivo, que en este caso es la realidad conocida. En este caso eres tú como seminarista y tú eres una realidad material. Tú estás dentro de mi conocimiento, tú no estás fuera de mi conocimiento, lo cual no significa que tú seas un pensamiento mío. Porque cuando decimos pensamiento, hablamos del espacio intramental de las mediaciones, pero cuando tú te ausentas, tú sigues estando dentro de mí como conocimiento, pero sigues perteneciendo al plano extramental. Te tengo no como intramental, sino como extramental. Te tengo no como imagen, sino como recuerdo. Recuerdo. Y al decir recuerdo, es una imagen especial. Es una imagen que conserva o trae al presente el espacio de la objetividad, el espacio compartido del conocimiento. Bueno, en ese sentido sabemos que todos los objetos que ocupan espacio son materiales por el hecho de ocupar espacio. Ahora bien, abandonamos ese espacio. ¿Cuál espacio abandonamos? El espacio de los objetos, el espacio en el que tú vives y te mueves, el espacio de la materia física, el espacio de las cosas. Para irnos a cuál? Al espacio intramental. Cuando decimos espacio intramental, estamos en el espacio de las mediaciones. ¿Cuál es el espacio de las mediaciones? El espacio de los aprendizajes, de los aprendizajes, el espacio de los conceptos, de las ideas. Entonces, ¿dónde está la materia? ¿En el plano de los objetos que hemos abandonado o en el plano de las mediaciones y conceptos al cual estamos arribando? Bueno, hemos dicho que está en las dos partes, la composición y la materia. Entonces decimos, bueno, entonces estamos diciendo que a la luz de Tomás de Aquino, tan material es ustedes que están en el mundo como las ideas que yo tengo de ustedes, que no están en el mundo, sino que están en mi pensamiento. ¿Cómo puede haber materia en mi pensamiento? Bueno, esa materia es inmaterial. ¿Por qué es inmaterial? Porque si tú me abres la cabeza, no va a encontrar mis pensamientos. Mis pensamientos son materiales, pero no son materiales físicamente hablando, sino que son materiales lógicamente hablando. Entonces hay que poner apellido. ¿De qué inmaterialidad estamos hablando cuando hablamos de mis pensamientos, de las mediaciones, de los conceptos, de las ideas? ¿De qué inmaterialidad estamos hablando? Estamos hablando de una inmaterialidad física. ¿De qué materialidad estamos hablando? Estamos hablando de una materialidad conceptual, de una materialidad lógica, lógica o conceptual, propia de la combinación que existe dentro de la composición el género y de la especie. ¿Cuál es, propiamente hablando, la materia lógica que encontramos dentro de la composición de los conceptos? En principio, no va a ser una sola materia. También en el concepto vamos a encontrar por lo menos dos, y es posible que hasta tres materias que son de orden inmateriales, que son de orden intramentales, que no están en el plano de los objetos de las cosas, sino que están en el plano de las mediaciones. Entender esas materias es el objeto de nuestra clase en este correr del capítulo. Bueno, entonces hemos dicho que la esencia de la sustancia compuesta no es ni materia ni forma. Estamos hablando de los entes que están en el mundo de las cosas, ni una relación entre ellas, ni tampoco un compuesto sobreañadido, sino el mismo compuesto. Ahora bien, aquí viene otra ideita.
que es en la que más vamos a tener que reflexionar, posiblemente ya en la próxima clase, más la materia que entra en la definición. ¿Cómo una materia entra en la definición? Si lo que hay en la definición son cualidades, son pensamientos. Ahí entonces Tomás ya te está diciendo de una forma muy clara que hay materia dentro de la mente. ¿Y qué hay en tu mente? Ideas. ¿Y dentro de qué está esa materia? Dentro de la idea. ¿Y cómo es que a mí me abren la cabeza y no encuentran un pedacito de idea? Porque no estamos hablando de materia física, estamos hablando de materia lógica. Entonces, hay materia en la definición, la materia que entra en la definición de la sustancia compuesta no es la materia signada, señalada en el mundo de los cuerpos, en cuanto constituye principio de individuación. Bueno, estamos entrando a un mundo sumamente fascinante, ¿no? El mundo de la materia asignada como principio de individuación. Bueno, entonces, no vamos a decir que se entiende todo esto de entrada, pero de alguna forma es un inicio. Dale. Un minutito. Bien. ¿Cuáles son las causas de compuestos materiales? ¿Cuáles son las causas y compuestos materiales? Del compuesto material. La causa del compuesto. Porque la pregunta un poco compleja, porque es que el mismo compuesto está compuesto de causas. Porque Aristóteles, cuando habla de causa material y causa formal, ese es el compuesto, la materia y la forma. Entonces el compuesto, digamos, está compuesto por causas. Entonces tú me preguntas por las causas de las causas. Entonces, ya entonces habría que salir de las causas intrínsecas para hablar de las causas fuera del ente. Dígase la causa eficiente, como el padre es causa del hijo, o el árbol es causa de la semilla, algo así, no sé, causa eficiente, y causa material, bueno, causa material, causa final, más exactamente, que también en gran parte se entiende muchas veces como extrínseca, algo así como para lo que sirve un objeto. Bueno, bien, esa pregunta requiere una reflexión un poquito más profunda, porque entonces el concepto de bien o de identidad o de finalidad, al final también es compositivo del ente mismo. Entonces, digámoslo así, que en principio son convertibles la palabrita causa y la palabrita componentes del compuesto, o más bien la materia es una de las causas. Más que tener sus causas, es una de las causas. Si tú quieres encontrar la causa de la materia, en Aristóteles no existe una causa de la materia porque la materia es eterna. Pero sí, y en la filosofía primera, de los filósofos jónicos, naturalistas, la materia es eterna. La materia no tiene una causa de la materia, ella es la causa de todo. Pero en Tomás de Aquino y en los filósofos cristianos, el que es la causa de todo lo primero es Dios. En ese sentido, la materia no es eterna, sino que tiene existencia. Y visto así, la causa de la materia en la filosofía cristiana, la encontramos en el ente como la existencia, y la materia la encontramos como el compuesto de la esencia. Por eso Tomás de Aquino privilegia el concepto de esencia y existencia, mientras que Aristóteles es materia y forma. Aristóteles es ilemorfista. Tomás de Aquino, aunque lo acusan de aristotélico, no es ilemorfista. Tomás de Aquino no privilegia de que el compuesto de materia y forma, ese discurso no es el de Santo Tomás, aunque él lo maneja porque domina Aristóteles, pero la verdadera composición de Tomás de Aquino es
esencia y existencia. Un ángel está compuesto de esencia y existencia, no de materia y forma. Aunque los seres compuestos de materia, los de la materia física, sí tienen composición de materia y forma, pero entonces, visto desde esta realidad atomista, la causa de la materia sería la existencia. Bueno, eso hablando del plano de los entes físicos o de los entes reales, porque hay una materia que es intramental, una materia lógica, y si tratamos de responder esa pregunta en el espacio intramental, ¿cuál es la causa de la materia intramental? Imagínate tú, yo realmente ahí de entrada no tengo ninguna respuesta, ¿no? Yo diría que será fruto de la inducción, porque la materia, junto con la forma mental, es un proceso de aprendizaje y es un efecto del proceso de aprendizaje que en Sócrates y en Platón, heredado por Aristóteles, era la dialéctica como discusión, ¿no? Y esa dialéctica se va afinando las ideas hasta uno tener la idea más o menos de forma clara y distinta, y por lo tanto ya uno puede predicar lo que es la materia y la forma. Cuando digo predicar la materia y la forma, definir, porque la materia entra dentro de la definición, y al definir expresa el género próximo, que sería la materia, es lo que vamos a ver en Tomás, y la diferencia específica, que sería la forma. Entonces, estamos hablando ahí de dos tipos de materia, ¿verdad? La materia física como causa material de los objetos, cuya causa es la existencia, la materia intramental genérica dentro de la definición, cuando digo el hombre es animal racional, cuya causa es la inducción, y hay una tercera materia en la cual tenemos que dedicar tiempo, que es la que se da en la relación entre la mente, el dicho y el hecho, entre el ente intramental, las intenciones lógicas o los conceptos o los géneros intramentales en relación con los objetos que están en el mundo de los objetos del espacio compartido, los entes físicos. Entonces, hay una materia que vamos a ver que Tomás le llama materia asignada como principio de individuación. Entonces, aquí hay 3 materias, por lo menos. Llegaremos, creo que a 4 materias, pero por lo menos aquí hay 3. La materia física, compositiva o parte del compuesto o causa material de los objetos físicos, qué sé yo, el vidrio del vaso. Si un vaso está hecho de vidrio, el vidrio del vaso. También tenemos la materia lógica o la materia conceptual, cuando tú dices, por ejemplo, vaso de vidrio. ¿Qué es Babi? Y tú defines, Babi es un vaso de vidrio. Es el nombre común que tenemos para decir vaso de vidrio. Entonces, el género sería vaso y la diferencia específica sería vidrio. Bueno, el género sería vidrio y la diferencia específica sería la forma. Entonces, si decimos Basi es vaso de vidrio o vidrio con la forma vaso, el género sería, la materia sería vidrio, en correspondencia con la materia física. La materia genérica mental sería el vidrio pensado, se corresponde con la materia física extramental, que sería el vidrio que hay en el vaso. Y entonces esa correspondencia, si alguno logra verlo, cuando yo digo este vaso de vidrio, ese vaso que está en la realidad me individualiza la idea universal que yo tengo de vaso de vidrio. Me la individualiza, me la saca de la universalidad. Y por eso Tomás de Aquino va a hablar de una materia asignada que individualiza la materia signante, lo cual indica que hay otro tipo de materia. Entonces hay 4 materias, 2 en la mente y 2 en la realidad. Bueno, entender eso ya será tema de la próxima clase. La próxima clase será en la clase de la materia. Nos vemos, si Dios lo permite,
la próxima semana. Bye.